En una carretera oscura y desierta, un conductor solitario se encuentra con una figura en la curva. Pronto descubrirá que no todas las sombras en la carretera pertenecen al mundo de los vivos. Era una noche de niebla densa y Marcos conducía solo por una carretera poco transitada en las afueras de la ciudad. La carretera serpenteaba entre colinas y curvas cerradas y apenas podía ver unos metros delante de su coche debido a la niebla. El silencio solo era interrumpido por el sonido del motor y el susurro de las ruedas sobre el asfalto mojado. De repente, al girar en una curva cerrada, vio una figura de pie en medio de la carretera. Era una sombra alta y oscura, inmóvil bajo la tenue luz de los faros. Sorprendido, Marcos frenó de golpe, el coche patinando ligeramente en el pavimento mojado. Respirando profundamente, intentó distinguir quién o qué era, pero la figura no se movía. Con el pulso acelerado, bajó un poco la ventanilla para preguntar si la persona necesitaba ayuda, pero no recibió respuesta. La figura, apenas visible entre la niebla, permanecía inmóvil y silenciosa, como si solo estuviera allí, esperando. Intrigado y un poco asustado, Marcos decidió bajar del coche para investigar. Pero a medida que se acercaba, comenzó a notar detalles inquietantes en la figura que le hicieron cuestionarse si era realmente humano. A medida que se acercaba a la figura en medio de la niebla, Marcos comenzó a notar detalles que lo hacían dudar de que fuera una persona normal. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Marcos abrió la puerta del coche y salió a la carretera, sintiendo cómo la humedad de la niebla se adhería a su piel. Dio un par de pasos hacia la figura, tratando de ignorar el escalofrío que recorría su cuerpo, pero cuanto más se acercaba, más extraño se volvía todo. La figura era alta, mucho más de lo que parecía desde el coche, y su silueta se veía borrosa, como si no estuviera completamente en este mundo. Su rostro estaba oculto en sombras profundas, y sus brazos colgaban rígidos a los costados. Lo que más perturbaba a Marcos era que, aunque la figura parecía humana, no emitía ni el más mínimo sonido ni respiración. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Marcos, su voz resonando débilmente en la carretera vacía. No hubo respuesta, pero la figura comenzó a moverse, un leve y extraño balanceo hacia él. Su andar era antinatural, como si cada paso fuera un esfuerzo mecánico y forzado. Aterrorizado, Marcos retrocedió hacia su coche, pero la figura avanzaba lentamente, acortando la distancia entre ellos. Cada paso de la figura parecía absorber la luz de los faros, haciéndola parecer aún más oscura y sombría. Desesperado, Marcos giró y corrió de vuelta al coche, dispuesto a huir. Pero cuando miró por el retrovisor, descubrió algo que lo dejó petrificado. Desesperado, Marcos corrió hacia su coche para escapar, pero al mirar por el retrovisor, descubrió algo que lo dejó petrificado. Con el corazón latiendo descontroladamente, Marcos llegó a su coche y se lanzó al interior, cerrando la puerta de golpe. Sus manos temblorosas luchaban por insertar la llave en el contacto. Finalmente, el motor rugió y él pisó el acelerador a fondo, deseando alejarse de aquel lugar lo más rápido posible. Mientras avanzaba por la oscura carretera, intentó calmarse, pero una sensación inquietante lo obligó a mirar por el retrovisor. Lo que vio hizo que un escalofrío helado recorriera su espalda. La figura oscura estaba sentada en el asiento trasero, su rostro aún envuelto en sombras, pero con unos ojos brillantes que lo observaban fijamente. Marcos sintió cómo el miedo lo paralizaba. La voz de la sombra resonó en el interior del coche, un susurro frío y penetrante. No debiste detenerte. En un acto reflejo giró bruscamente el volante. El coche derrapó y salió de la carretera, adentrándose en el bosque que la bordeaba hasta detenerse contra un árbol. Aturdido pero ileso, Marcos salió del vehículo tambaleándose. La niebla era aún más densa entre los árboles y la oscuridad parecía engullirlo todo. Comenzó a correr sin rumbo, escuchando pasos detrás de él que se acercaban cada vez más. La sombra parecía moverse sin esfuerzo, apareciendo y desapareciendo entre los troncos. Agotado y sin escapatoria, Marcos tropezó y cayó al suelo. Al levantar la vista, la figura estaba frente a él, inclinándose lentamente. Su rostro se hizo visible por primera vez, una mezcla de sombras y rasgos distorsionados que no parecían humanos. Ahora eres mío, susurró la entidad con una voz que parecía venir de todos lados. Un grito desesperado se ahogó en la niebla mientras la sombra se abalanzaba sobre él. A la mañana siguiente solo se encontró el coche de Marcos estrellado contra el árbol sin rastro de él. Los lugareños cuentan que en noches de niebla una sombra aparece en esa curva y advierten a los conductores que nunca se detengan, pase lo que pase. En las carreteras solitarias y envueltas en niebla, ten cuidado con las sombras que se cruzan en tu camino. A veces, detenerse puede ser el último error que cometas.
Conduciendo por una carretera desolada, un viajero se detiene a ayudar a un auto descompuesto, pero pronto se da cuenta de que esa parada no fue una buena idea. Era una noche oscura y sin luna, y Javier estaba conduciendo solo por una carretera en medio de la nada. El único sonido que lo acompañaba era el leve murmullo del motor y el ocasional chirrido de los neumáticos en el pavimento desgastado. A la distancia, bajo la tenue luz de sus faros, notó un auto detenido en el borde de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando. Detuvo el coche junto al auto averiado y bajó para ofrecer ayuda. Al acercarse se dio cuenta de que no había nadie a la vista, pero la puerta del conductor estaba entreabierta y el interior estaba oscuro y vacío. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él, pero pensó que tal vez el conductor había ido a buscar ayuda caminando. Sin embargo, algo le llamó la atención en el asiento trasero. Una extraña figura envuelta en sombras que parecía ser alguien o algo. Al iluminar el interior con la linterna de su teléfono, notó que el asiento trasero estaba vacío. Todo lo que vio fue una serie de marcas en el cuero, como si alguien hubiera estado arañándolo con desesperación. De repente Javier escuchó un ruido detrás de él, como pasos suaves en la oscuridad. Sintió que algo o alguien estaba allí, observándolo, esperando a que bajara la guardia. Mientras revisaba el auto abandonado, Javier sintió una presencia acercándose desde la oscuridad. La ayuda que había ofrecido pronto se convirtió en una trampa aterradora. Con el pulso acelerado, Javier giró lentamente, dirigiendo la luz de su teléfono hacia el camino detrás de él. No había nadie a la vista, solo el eco del silencio de la noche. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien lo estaba observando persistía, clavándose en su mente. Decidido a marcharse, dio media vuelta para regresar a su coche, pero al hacerlo escuchó un crujido de pasos en la grava, esta vez más cerca. Sin atreverse a mirar hacia atrás, avanzó rápidamente hacia su vehículo, intentando mantener la calma. Pero justo cuando iba a abrir la puerta, notó que las luces de emergencia del auto descompuesto se apagaron de repente, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. En medio del silencio, una respiración pesada y profunda resonó a su espalda. Con el corazón en la garganta, Javier finalmente se giró, y ahí, en el borde de la carretera, una figura oscura y sin rostro lo observaba, apenas a unos metros de distancia. Desesperado, intentó entrar en su coche y arrancarlo, pero la figura se acercaba lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo para alcanzarlo. La atmósfera era opresiva y el aire se volvió frío hasta el punto de que el aliento de Javier era visible en la oscuridad. Con el miedo apoderándose de él, Javier giró la llave para encender el motor, pero algo detuvo su coche de manera inexplicable, como si una fuerza oscura lo retuviera en el lugar. Con la figura oscura acercándose y su coche sin responder, Javier se da cuenta de que escapar podría no ser una opción. Javier giró la llave una y otra vez, pero el motor se negaba a arrancar. El frío dentro del coche aumentaba y la figura se acercaba lentamente, su presencia tan opresiva que apenas podía respirar. La figura, envuelta en sombras, parecía absorber la poca luz de la noche, avanzando hacia él con una calma escalofriante. Desesperado, Javier miró a su alrededor buscando una salida. Entonces notó algo estremecedor. En el espejo retrovisor, la figura oscura no se reflejaba, como si solo existiera en la penumbra fuera del coche. Con el pánico apoderándose de él, Javier comenzó a golpear el volante y a gritar, pero no había respuesta en aquella carretera desierta. De repente, una risa suave y burlona llenó el aire, y la figura desapareció, solo para aparecer al otro lado de la ventana del conductor, mirándolo con un rostro vacío y unos ojos oscuros y penetrantes. «¿No debiste detenerte?», susurró la figura con una voz helada como el viento de la madrugada. En un acto desesperado, Javier golpeó la puerta del coche y logró abrirla. Salió corriendo hacia el otro lado de la carretera sin mirar atrás y se adentró en el bosque oscuro, corriendo hasta que no tuvo aliento. Sin embargo, por más que avanzaba, sentía que la presencia lo seguía de cerca, como una sombra imposible de eludir. A la mañana siguiente, su coche fue encontrado abandonado en la carretera, con la puerta abierta y sin rastro de Javier. Los lugareños cuentan que en noches de niebla y soledad, una figura sombría aparece junto a los autos que se detienen en esa zona, esperando a su próxima víctima. Desde entonces, los conductores evitan detenerse en ese tramo de carretera, pues saben que algunos autos descompuestos no están ahí por accidente, son trampas del más allá esperando a aquellos que tienen el impulso de ayudar. En las carreteras desoladas, a veces detenerse puede ser el último error que cometas, porque no todas las sombras buscan ayuda, algunas buscan compañía eterna. En una carretera solitaria, un conductor encuentra a un extraño peatón caminando en la oscuridad. Pronto descubrirá que algunos viajeros no buscan llegar a ningún destino.
Era pasada la medianoche y Fernando conducía su coche por una carretera poco transitada. La luna apenas iluminaba el camino y el silencio era absoluto, roto solo por el leve zumbido del motor. Mientras avanzaba, notó una figura caminando en el borde de la carretera, un peatón solitario en medio de la nada. Sorprendido por ver a alguien caminando en una zona tan remota, Fernando disminuyó la velocidad y se acercó para ofrecer ayuda. La figura, envuelta en una chaqueta oscura, parecía ignorar el coche y seguía avanzando con pasos lentos y pesados. Al pasar junto a él, Fernando notó algo extraño. El hombre no tenía expresión en el rostro. Sus ojos estaban fijos en la carretera y parecía no parpadear. Intrigado y un poco inquieto, Fernando detuvo el coche unos metros adelante y bajó la ventanilla. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te lleve a algún lugar?, preguntó, pero el hombre no respondió. Simplemente se detuvo, giró lentamente la cabeza hacia él y lo miró fijamente, con una mirada vacía y sin vida. Fernando comenzó a sentir que algo estaba terriblemente mal, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre comenzó a acercarse lentamente a su coche, sus pasos resonando en la noche. Con cada paso que el hombre daba hacia el coche, Fernando sintió cómo el miedo crecía dentro de él. Algo en esa figura no era humano. Fernando observó cómo el hombre comenzaba a acercarse, sus movimientos lentos y antinaturales, como si cada paso fuera ejecutado por alguien que no había caminado en mucho tiempo. La oscuridad de la noche parecía volverse más densa a su alrededor y el frío empezó a invadir el interior del coche. La figura mantenía su mirada fija en él, sin parpadear ni cambiar su expresión. Cada vez más inquieto, Fernando intentó hablarle nuevamente, pero su voz apenas se escuchaba entre los latidos acelerados de su corazón. ¿Está todo bien? ¿Necesitas algo?, preguntó, esperando que el hombre se detuviera o le respondiera, pero solo recibió el silencio. De repente, el hombre se detuvo a escasos metros de la ventanilla, tan cerca que Fernando pudo ver la palidez de su rostro y el vacío oscuro de sus ojos. No reflejaban luz alguna, como si estuviera viendo en un abismo sin fondo. Con un escalofrío, Fernando se dio cuenta de que el hombre no parecía respirar. Decidió que ya había tenido suficiente y pisó el acelerador para alejarse de allí. Pero al mirar por el retrovisor, vio que el hombre seguía parado en el mismo lugar y luego, en un parpadeo, desapareció. Fernando respiró aliviado y continuó su camino, pero pronto se dio cuenta de que la figura había vuelto a aparecer, esta vez en el asiento trasero de su coche. Al mirar por el retrovisor, Fernando descubrió que la figura que había dejado atrás en la carretera ahora estaba dentro de su coche. Fernando pisó el acelerador con fuerza, intentando alejarse de aquella carretera lo más rápido posible. El miedo y la adrenalina lo impulsaban a no mirar atrás, pero una inquietante sensación lo obligó a revisar el retrovisor. Al hacerlo, su sangre se congeló. En el asiento trasero, la figura del hombre estaba sentada, observándolo con los mismos ojos vacíos y oscuros. Con el corazón latiendo desbocado, Fernando intentó mantener el control del coche mientras la figura permanecía inmóvil, observándolo fijamente. Su respiración se volvió agitada y el frío en la cabina aumentó hasta el punto de ver su propio aliento en el aire. La figura finalmente rompió el silencio con una voz baja y grave que parecía venir de todas partes. «Nunca debiste detenerte». Fernando, paralizado de terror, intentó responder, pero no pudo articular palabra alguna. Desesperado, giró bruscamente el volante y salió de la carretera, deteniendo el coche en un camino de tierra. Cuando se giró para enfrentar al hombre, el asiento trasero estaba vacío. Aún temblando, Fernando bajó del coche y miró a su alrededor, pero la figura había desaparecido. Con el amanecer aproximándose, Fernando decidió regresar al coche y continuar su viaje, con la esperanza de que la pesadilla hubiera terminado. Sin embargo, al encender el motor, una última mirada en el retrovisor le reveló las huellas de barro en el asiento trasero, como si alguien hubiera estado sentado allí todo el tiempo. Desde aquella noche, Fernando no volvió a detenerse por nadie en carreteras solitarias. Aprendió que algunas figuras en el camino no pertenecen al mundo de los vivos y que no todos los viajeros buscan ayuda. Algunos buscan algo más. En la soledad de la carretera, no todas las almas buscan un destino. Algunas buscan compañía en su eterno recorrido. Mientras conducía por una carretera desierta, un hombre comenzó a notar que las luces de su coche parpadeaban sin razón aparente. No sabía que aquel extraño fallo era solo el comienzo de algo mucho peor. Era pasada la medianoche y Carlos conducía por una carretera vacía rodeada de bosque. La tranquilidad de la noche lo acompañaba y el suave sonido del motor era su única compañía. Todo parecía en calma, hasta que las luces de su coche empezaron a parpadear.
iluminando la oscuridad de manera intermitente. Al principio pensó que era una falla menor y continuó conduciendo, pero el parpadeo de las luces comenzó a ser más frecuente. La carretera aparecía y desaparecía ante él, y en cada instante de oscuridad, la ansiedad se apoderaba de Carlos. Finalmente decidió detenerse en la orilla para revisar las luces. Cuando bajó del coche, el silencio en el bosque era absoluto, demasiado silencioso. Revisó el sistema de luces, pero no encontró nada extraño. Al regresar al asiento del conductor notó algo inquietante, una figura lejana en medio de la carretera, apenas visible con la última ráfaga de luz antes de que las luces se apagaran por completo. Intrigado y un poco asustado, Carlos intentó encender las luces nuevamente, pero el coche se negó a responder. En medio de la oscuridad sintió que la figura se acercaba lentamente hacia él. Sin luces en su coche y atrapado en la oscuridad, Carlos notó que la figura se acercaba, deslizándose por la carretera como si estuviera hecha de sombras. Sentado en el coche y con las luces fuera de servicio, Carlos sentía cómo la oscuridad se cerraba a su alrededor. Intentó encender el motor nuevamente, pero el coche no respondía. Con cada segundo que pasaba, su ansiedad crecía y sus manos temblaban sobre el volante. Miró hacia la carretera y allí estaba la figura acercándose de una manera lenta y antinatural. Apenas podía distinguir sus rasgos, pero había algo en ella que parecía más una sombra que una persona. La figura no caminaba. Parecía deslizarse sobre el asfalto sin hacer ningún sonido. Desesperado, Carlos cerró todas las puertas y bajó los seguros. A través de la oscuridad intentó mantener la vista en la figura, pero cada vez que parpadeaba, ésta parecía estar más cerca. Su respiración se aceleró y el frío comenzó a inundar el interior del coche, como si una presencia extraña hubiera invadido el espacio. Al buscar su teléfono para pedir ayuda, se dio cuenta de que no tenía señal. Justo entonces escuchó un leve golpe en la ventana del asiento del pasajero, un sonido que se repetía lentamente, como si alguien estuviera llamando desde el otro lado. Con el miedo apoderándose de él, Carlos giró la cabeza hacia la ventana del pasajero y lo que vio allí le heló la sangre. Con el sonido insistente golpeando la ventana, Carlos reunió el valor para mirar y descubrió algo aterrador observándolo desde el otro lado del cristal. Con el corazón latiendo descontroladamente, Carlos giró lentamente hacia la ventana del pasajero. Allí, pegada al cristal, estaba la figura, su rostro pálido y vacío, sin ojos, solo dos cavidades oscuras que parecían mirarlo desde el abismo. La boca estaba entreabierta, pero no emitía sonido alguno, solo el ruido persistente de sus manos golpeando el vidrio en un ritmo lento y espeluznante. Carlos intentó gritar, pero el miedo lo había dejado sin voz. La figura presionó sus manos contra el cristal y una neblina extraña se formó en la superficie, como si el frío de su presencia se filtrara en el coche. Desesperado, comenzó a golpear el volante, intentando que el coche reaccionara, pero todos sus intentos fueron en vano. De repente, las luces del coche parpadearon nuevamente y en ese breve destello la figura desapareció. Sin esperar a que las luces se apagaran de nuevo, Carlos giró la llave una última vez y milagrosamente el motor arrancó. Pisó el acelerador a fondo, alejándose de aquel lugar con el rostro lleno de lágrimas y el corazón desbocado. A medida que avanzaba por la carretera, las luces comenzaron a estabilizarse y el coche finalmente volvió a la normalidad. Pero cuando se atrevió a mirar por el retrovisor, vio algo que jamás olvidaría. La figura estaba allí, de pie en el centro de la carretera, mirándolo mientras se desvanecía lentamente en la oscuridad. Desde aquella noche, Carlos evita conducir de noche en carreteras solitarias. Ha escuchado historias sobre apariciones en el camino, pero ahora sabe que algunas sombras no son solo producto de la imaginación y que pueden estar esperando para manifestarse. En las noches oscuras de la carretera, no todas las sombras están vacías. Algunas buscan algo, o a alguien que se detenga y las deje entrar. En una noche solitaria en la carretera, un conductor se da cuenta de que lo sigue un coche con luces altas, pero esas luces parecen acercarse sin nunca alcanzarlo. Era pasada la medianoche y Rubén conducía solo por una carretera desierta. La noche era oscura y el camino estaba rodeado por árboles que se elevaban como sombras a ambos lados de la carretera. Mientras avanzaba, notó en su retrovisor el resplandor de unas luces altas que se acercaban rápidamente detrás de él. Al principio pensó que era otro coche que quería rebasarlo, así que redujo la velocidad y se hizo a un lado esperando que el vehículo lo adelantara. Pero extrañamente las luces permanecieron a una distancia constante, sin acercarse más ni disminuir. Era como si el otro coche se mantuviera al acecho a pocos metros sin intención de rebasarlo.
Molesto, Rubén aceleró, pensando que tal vez el conductor detrás de él solo estaba jugando. Sin embargo, las luces altas siguieron a su ritmo, manteniendo la misma distancia exacta. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que, por más que acelerara o redujera la velocidad, el misterioso coche detrás de él parecía imitar todos sus movimientos. Desconcertado y con el miedo comenzando a apoderarse de él, Rubén decidió frenar de golpe para enfrentarse al otro conductor. Pero al mirar por el retrovisor, descubrió algo que lo dejó sin palabras. Decidido a enfrentar al coche que lo seguía, Rubén frenó de golpe, pero lo que vio en el retrovisor desafió toda lógica y lo llenó de terror. Con el corazón latiendo con fuerza, Rubén pisó el freno y se detuvo en medio de la carretera, esperando que el coche que lo seguía también se detuviera. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, notó algo inquietante. Las luces altas seguían allí, pero no había rastro del coche. Era como si las luces flotaran en el aire, inmóviles, desafiando toda lógica. Respirando con dificultad, miró más de cerca, tratando de entender lo que estaba viendo. Las luces parecían suspendidas en el aire, como si un coche invisible las sostuviera. En un impulso de valentía, mezclado con desesperación, Rubén salió de su coche para enfrentarse a lo que sea que estuviera detrás de él. Pero en cuanto se bajó, las luces se apagaron de repente, sumiendo la carretera en una oscuridad abrumadora. Aturdido y cada vez más asustado, Rubén regresó al interior de su coche, cerrando las puertas y bajando los seguros. Sin perder tiempo, giró la llave en el encendido y pisó el acelerador, decidido a dejar atrás aquella experiencia surrealista. Sin embargo, tras recorrer solo unos metros, las luces volvieron a aparecer en el retrovisor, brillando intensamente y acercándose, aunque nuevamente, sin reducir la distancia entre ellos. Desesperado y sintiendo que algo sobrenatural lo perseguía, Rubén decidió tomar un desvío para perder de vista las luces, pero lo que le esperaba al final del camino sería aún más aterrador. Intentando escapar de las luces que lo acechaban, Rubén tomó un desvío, pero el final de la carretera le deparaba algo aún más aterrador. Con el miedo apoderándose de él, Rubén giró bruscamente hacia un desvío estrecho, esperando que las luces se desvanecieran al tomar la curva. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, vio que las luces seguían detrás de él, imitando cada movimiento. Aceleró por el camino sinuoso, y aunque apenas podía controlar el coche en la carretera estrecha, las luces mantenían la misma distancia, como si estuvieran pegadas a él. Finalmente llegó a un claro en medio del bosque, donde la carretera terminaba abruptamente. Sin escapatoria, Rubén frenó y salió del coche, mirando con desesperación hacia el lugar donde debían aparecer las luces. Pero en cuanto bajó del vehículo, las luces desaparecieron nuevamente, dejando el lugar sumido en un silencio absoluto y en la penumbra de la noche. Respirando con dificultad, Rubén sintió un escalofrío cuando notó que el ambiente se volvía helado. Una voz baja y susurrante resonó en sus oídos. «Nunca debiste detenerte». Paralizado, se dio cuenta de que estaba completamente solo, pero sentía una presencia que lo rodeaba, una fuerza invisible que lo observaba desde todas direcciones. En un acto desesperado regresó al coche y giró la llave, pero esta vez el motor no respondía. De repente las luces altas aparecieron frente a él, esta vez a solo unos metros de distancia, iluminando el coche con un brillo cegador. Incapaz de mirar directamente hacia ellas, Rubén cerró los ojos mientras el frío y el miedo lo envolvían por completo. A la mañana siguiente, el coche de Rubén fue encontrado en el claro, con las puertas abiertas y sin rastro de él. Los lugareños cuentan que, en noches oscuras, pueden verse luces altas en esa carretera, siguiendo a los conductores hasta que cometen el error de detenerse. Algunas luces en la carretera no pertenecen a este mundo, y seguirlas puede llevarte a un lugar del que nunca podrás regresar. Mientras conducía por una autopista solitaria de noche, un hombre se encontró con un extraño peaje sin nadie atendiendo. Lo que parecía una simple parada se convertiría en una experiencia aterradora. Era una noche de niebla espesa y Arturo conducía solo por una autopista desierta. El viaje había sido largo y la monotonía del camino lo mantenía al borde del sueño. Cuando vio las luces de un peaje más adelante, decidió detenerse, esperando que un pequeño descanso lo despejara. Al llegar, notó que el lugar estaba completamente vacío. Las cabinas de cobro estaban iluminadas, pero no había señales de los empleados habituales. Las barreras estaban bajadas y todo el lugar parecía envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el sonido de su motor y el eco de sus propios pensamientos. Arturo esperó un momento tocando la bocina para llamar la atención de alguien, pero no obtuvo respuesta. Intrigado
Emocionado y con un poco de nerviosismo, bajó del coche y se acercó a una de las cabinas, pero cuando miró dentro la encontró vacía. Todo el equipo estaba allí, como si alguien acabara de abandonar el puesto, pero el peaje estaba completamente deshabitado. Justo cuando decidió regresar a su coche, Arturo escuchó el sonido de una moneda cayendo al suelo dentro de la cabina vacía. Al mirar de nuevo, lo que vio le hizo comprender que no estaba solo en aquel peaje. Mientras escuchaba el sonido de una moneda cayendo en la cabina vacía, Arturo sintió un escalofrío al darse cuenta de que no estaba solo en aquel peaje. Arturo miró hacia la cabina con creciente inquietud, el sonido metálico de la moneda aún resonando en sus oídos. Se acercó, tratando de ver a través del cristal empañado, cuando de repente la luz en el interior comenzó a parpadear. Con cada destello, Arturo creyó ver la sombra de una figura moviéndose dentro de la cabina, aunque no era posible que alguien hubiera entrado sin que él lo notara. Justo cuando pensaba retroceder, la puerta de la cabina se abrió lentamente, con un chirrido escalofriante que rompió el silencio. Arturo, paralizado entre el miedo y la curiosidad, observó cómo una mano pálida y fría se extendía hacia el suelo, recogiendo la moneda que había caído. Al levantar la mirada pudo ver un rostro demacrado, con ojos profundos y oscuros que lo miraban fijamente, llenos de una tristeza insondable. La figura, sin decir palabra, se quedó mirándolo desde la cabina, como si estuviera esperando algo de él. Arturo sintió un impulso inexplicable de acercarse, pero el miedo lo mantenía en su lugar. La figura alzó una mano lentamente y le hizo una señal para que se acercara, sus movimientos lentos y llenos de desesperación. Sin saber por qué, Arturo sintió que debía cumplir con la extraña invitación de la figura, pero al acercarse descubrió que el peaje tenía un secreto aún más oscuro esperándolo. Con el corazón latiendo desbocado, Arturo se acercó a la figura en la cabina, sin saber que estaba a punto de descubrir el oscuro secreto de ese peaje. Desesperado por entender lo que estaba sucediendo, Arturo se acercó a la cabina, sintiendo cómo el aire a su alrededor se volvía más frío y pesado. La figura lo miraba con esos ojos vacíos y tristes, y cuando Arturo estuvo lo suficientemente cerca, extendió la moneda hacia él, como si estuviera ofreciendo algo más que un simple pago. Titubeando, Arturo tomó la moneda. Al contacto, una visión nítida e inquietante invadió su mente. Era una escena del pasado, donde el peaje estaba lleno de vida y gente, pero de repente un accidente fatal ocurrió justo frente a la cabina. La figura en la cabina era el empleado del peaje, atrapado en aquel instante, condenado a revivir su tragedia una y otra vez. Cuando la visión se desvaneció, Arturo se encontró solo frente a la cabina. La figura había desaparecido. Con las manos temblorosas, intentó regresar a su coche, pero la moneda que le habían entregado comenzaba a arder en su mano, como si quisiera aferrarse a él. Aterrorizado, arrojó la moneda al suelo y corrió hacia su coche. Al encender el motor y mirar por el retrovisor, vio que las luces del peaje parpadeaban una última vez, y el rostro del empleado aparecía de nuevo, observándolo con una mezcla de tristeza y resignación, como una advertencia eterna. Desde aquella noche Arturo evitó aquella carretera y ese peaje desolado. Algunos viajeros aseguran que en ciertas noches el peaje cobra su tarifa, aunque nadie parece estar trabajando allí. Algunas paradas en la carretera no son solo estaciones, son prisiones para almas atrapadas, y cuando pagas puede que estés dando más que solo una moneda. Y ahora, antes de continuar con la siguiente historia, si disfrutas de este tipo de contenido, te invito a dejar tu like, suscribirte y comentar a qué hora te atreves a escuchar estas historias macabras. Sin más interrupciones, sigamos. La historia que les voy a contar a continuación no es de alguien más. Es una experiencia que me sucedió a mí misma y puedo asegurarles que es 100% real.